Os voy a contar un par de trucos que vienen para derivar, que está en la parte de atrás de la hoja que os he dado de derivadas. Para esos trucos necesito muy importante que tengáis bien sabida la regla de la cadena. Vamos a repasarla. Cuando tengo una función que está dentro de otra, una composición de funciones, se deriva la de fuera aplicada a la de dentro sin derivar por la derivada de la de dentro. Eso lo tenéis que tener súper claro. Bien, vamos con los ejemplos. Estos ejemplos sirven para conocer la derivada de la inversa de una función. Si conoces la función, es decir, ¿tú sabes derivar la exponencial? Sí, es la propia exponencial. Pues ahora vamos a aprender a derivar su inversa, el logaritmo neperiano. ¿Sabemos derivar el seno? Sí, es el coseno. Pues vamos a aprender a derivar el arcoseno. No os voy a contar de momento todo esto que viene aquí porque va a ser un poco complicado. Mejor lo vamos a ver con el ejemplo. Vamos a ir al ejemplo B, que es un poco más facilote. Bien, ¿nosotros sabemos derivar la exponencial? Sí, la derivada de la exponencial la conozco, es la propia exponencial. Pues bien, con todo eso voy a ser capaz de calcular la derivada del neperiano de x. ¿De acuerdo? Bien, así que el punto de partida es este. Y es igual a neperiano de x. Esa es mi función, la que yo quiero derivar. Quiero saber lo que vale y'. Pero, como el neperiano es la inversa de la exponencial, puedo hacer un cambio entre las variables x e y, de modo que puedo poner aquí la y como variable independiente en la que es dependiente. Es decir, x sería exponencial de y. Si es neperiano de x, x es exponencial de y. Eso es que una es inversa de la otra. Así que empezamos en este punto. Y vamos a derivar a ambos lados de la desigualdad. La x, la derivada es 1. Así que aquí pongo que la derivada de x es 1. Y esta función que es de y, tenéis que pensar que es una cadena, que es una composición, que esa y no acaba y que esa y tiene una x detrás. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo se derivaba la cadena? Pues se deriva la de fuera, la de fuera es la exponencial, la derivada de la exponencial es ella misma, se aplica la de dentro sin derivar, que es la y ahora se deriva la y. Pero la y simplemente pongo y', porque no sé lo que es, puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Bien. Vuelvo a repetir. La derivada de x es 1, la derivada de la exponencial es ella misma, aplicada a la de dentro por la derivada de la de dentro. Y ahora despejo y'. ¿Qué me queda? 1 partido la exponencial de y. Bien. ¿Y cuánto valía y? Pues y valía neperiano de x. Así que hago la exponencial de neperiano de x. Y como exponencial y neperiano son inversas, se compensan. Así que me queda 1 partido por x. Es decir, la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x. Otra derivada más que sabemos. Bueno, vamos a hacerlo con el arcoseno. Nosotros sabemos que la derivada del seno es el coseno. Pues con esto voy a saber cuál es la derivada de la inversa del seno, el arcoseno. Así que yo tengo que y es arcoseno de x. Y hago el mismo truco que antes. Le doy la vuelta. X es el seno de y. ¿De acuerdo? Cuidado, la y depende de x. Es una cadena. Derivada de x. La derivada de x es 1. La derivada del seno es el coseno, aplicado ahí. Pero como tengo la y que está por dentro, tengo que acabar derivando de esa. Así que es por y'. Y despejo y'. 1 partido coseno de. Bien. Aquí podríamos sustituir la y por el arcoseno de x. Nos quedaría coseno del arcoseno de x. Mirad, aquí abajo lo tengo en otro caso. Aquí. Aquí está. Quedaría así. Coseno del arcoseno de x. Pero eso es un poco feo. Se puede mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Os acordáis que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1? Pues despejando el coseno sería raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. Y como aquí tengo seno de y, y la y es arcoseno, estoy haciendo seno de arcoseno, que se compensan porque son inversas. Resumiendo, que esto es x. Así que esta es la derivada que aparece en todos los libros del arcoseno. 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Y no sé si merece la pena que os cuente aquí la explicación teórica. La explicación teórica es que yo sé derivar una función, f de x, le doy la vuelta y sería f menos 1 de x, y partiendo de x es igual a f de y, derivo la x que me da 1, derivo la f que es f', aplicada a y por y'. Despejo y', 1 entre f' de y la y la sustituyo por su inversa.
Bueno, se entiende muchísimo mejor con los ejemplos. Repasarlo despacio con la hoja que os he pasado. Y vamos con el otro truco. El otro truco es formar una cadena. Vamos a verlo con el ejemplo. Bien, exponencial y neperiano son inversas, ¿no? Forman una cadena. Bueno, quiero decir que si forman una cadena, se anulan. Es decir, la exponencial de neperiano de x me da x. Bueno, pues vamos a derivar aquí. ¿Cuánto vale la derivada de x? La derivada de x vale 1. Bien, aquí tengo la cadena. La de fuera es la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma, aplicada a la de dentro sin derivar, por la derivada de la de dentro. Y ahí voy a hacer un poco de trampa, y en vez de derivarla, como todavía no sé cuánto es, pongo neperiano de x'. Despejo neperiano de x', que es lo que quiero saber, y me queda 1 partido la exponencial de neperiano de x, o sea, 1 partido de x. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer lo mismo con el arcoseno. Vamos a meter una dentro de la otra. Es decir, seno de arcoseno de x es x. Ahora derivo. A la derecha, la derivada de x vale 1. La derivada del seno es el coseno, aplicado a lo de dentro sin derivar. Por la derivada de lo de dentro, que hago la trampa y no lo derivo, simplemente pongo arcoseno de x'. Al despejar arcoseno de x', pues me quedaría 1 partido coseno de arcoseno de x, que es lo que antes os enseñé, pero el truco es que el coseno lo pongo como raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado, aplicado a arcoseno. Aquí se ve mejor lo que hemos hecho antes. El seno aplicado al arcoseno se compensa, así que me queda 1 menos x cuadrado, o sea, 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la explicación teórica, bueno, pues tú tienes f de f menos 1 de x y derivas ambos lados. La derivada de x es 1, la de f es f', la aplico a la de dentro sin derivar por la derivada de lo de dentro. Y aquí es donde hago la trampa. Esto en realidad no lo derivo, lo dejo así. Y luego al despejar me queda 1 partido f' de f menos 1 de x, que luego aquí hago una transformación para que quede mejor. Así que con todo esto que os he contado, de nuestra lista de derivadas, ya podemos apuntarnos unas cuantas. ¿Cuál es la derivada del neperiano? 1 partido de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo en base a de x? Bueno, ¿os acordáis de esa propiedad de los logaritmos que yo puedo pasarlo a otra base cualquiera? Por ejemplo, puedo utilizar base e y pondría neperiano de x entre neperiano de a. Y es un cociente. Pero cuidado, es un cociente que el denominador es constante. Esa constante sale fuera de la derivada. Así que solo tengo que derivar neperiano de x. La derivada del neperiano es 1 partido por x. Y la constante se queda en su sitio, en el denominador. Aquí he hecho una transformación que puede que la veáis en algún libro. Pero yo la que sé de memoria es esta. Esta es la que me aprendo yo. 1 partido x, neperiano de a. Hasta aquí de momento. Esto que os he hecho aquí, a ver, no tenéis que saberlo de memoria. Porque ya lo que sí tenéis que saber de memoria es que la derivada del neperiano es 1 partido por x y la derivada del arcoseno es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. Eso sí tenéis que saberlo de memoria, con lo cual la demostración que os he hecho no la tenéis que saber. Pero el proceso que hemos hecho sí lo tenéis que saber. Es decir, estas técnicas de derivación para la función inversa sí que las vamos a manejar. ¿De acuerdo? Así que nos hemos apuntado el neperiano, el logaritmo en base a y el arcoseno.